Gracias, Leticia. Gracias por venir y gracias a Leticia y Josué por invitarme a estar con todos vosotros. El título es La ciencia apuesta por un afecto protector. Pero esto traducido al tema del que estamos hablando hoy, ¿qué significa? Pues yo diría que la ciencia médica debería apostar por un afecto protector, lo cual, traducido al lenguaje que estamos hablando, y gracias, José Luis, traducido, esos son cuidados maternales. Traducido al lenguaje que estamos hablando, afecto protector significa, y probablemente los que habéis oído a José Luis esta mañana os habéis dado cuenta, apego seguro. Es decir, la ciencia médica debería apostar porque todos los niños y niñas disfrutaran de una relación que promoviera un apego seguro. Tal y como ha dicho Jorge, o sea, los niños, si la sociedad dedicara, si el Ministerio de Sanidad dedicara tantos recursos a la infancia y a la protección de la infancia como dedica a otros menesteres, probablemente nos iría mucho mejor. Porque lo que pretendo demostrar hoy es que una de las políticas de promoción de la salud más eficientes sería la destinada a la promoción de los buenos tratos y la prevención del maltrato en la infancia. Política de salud, no estoy hablando solamente de problemas de salud mental, estoy hablando de problemas de salud general, y de lo que pretendo hablar hoy es del modo como el maltrato en todas sus formas daña la salud física de los individuos a lo largo de la vida. Y pretendo intentar mostraros cómo ocurre eso, por qué ocurre eso. Claro, tenemos que partir de una serie de axiomas. Jorge ha mencionado antes alguno de ellos, pues que el funcionamiento mental, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra conducta, son cualidades emergentes del funcionamiento del sistema nervioso. No sabemos cómo emergen exactamente, pero ya nos vamos acercando. Poco a poco vamos entendiendo de qué manera nuestras neuronas y nuestras redes neuronales se organizan para hacer emerger ese funcionamiento mental, esa conducta, esas emociones y ese pensamiento. Y otro axioma muy importante es que en el desarrollo y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso influyen mucho las circunstancias ambientales, pero sobre todo las relaciones interpersonales. No hay nada que modifique más, de manera más intensa y más profunda, el neurodesarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso que lo que ocurre entre dos personas. Los estudios que hay sobre el impacto de acontecimientos traumáticos indican que el impacto que tiene un acontecimiento traumático sobre la salud del individuo, sobre su salud mental y sobre el funcionamiento de su sistema nervioso es mucho mayor si ocurre en el contexto de una relación interpersonal. Una violación tiene un impacto traumático mucho mayor que un accidente de tráfico, mucho mayor que una catástrofe aérea, mucho mayor que un terremoto, mucho mayor que una inundación. Es decir, el abuso sexual, por ejemplo, tiene un impacto muchísimo mayor sobre el funcionamiento del sistema nervioso y sobre nuestras redes neuronales. Y, finalmente, como veremos hoy, que teniendo en cuenta que las relaciones interpersonales influyen mucho en el funcionamiento del sistema nervioso y que nuestro sistema nervioso es el regulador maestro del funcionamiento corporal, como veremos, las relaciones interpersonales, sobre todo durante la época del neurodesarrollo, va a influir mucho en el funcionamiento de nuestro cuerpo a lo largo de la vida. Esto trataremos de explicarlo hoy, trataremos de entender por qué es así. Efectivamente, la experiencia modifica nuestras neuronas, modifica el funcionamiento cerebral. Los conductores de taxi de Londres tienen una zona del hipocampo derecho que contiene la memoria espacial mucho más desarrollada que los que no son taxistas. Esto quiere decir que su experiencia como taxistas ha contribuido a que las redes neuronales de su hipocampo se desarrollen mucho más y de una manera mucho más densa. Otro ejemplo, los violinistas tienen mucho más desarrollado el córtex motor que controla el movimiento de los dedos de su mano izquierda, que es con la que se desenvuelven en los trastes. Y finalmente, en niños, tras 15 meses de entrenamiento musical con un teclado, hay cambios estructurales muy importantes en la corteza motora, que controla el movimiento de los dedos, en el cuerpo calloso, que se encarga de comunicar ambos hemisferios, y en la región auditiva primaria. Y además, cuanto más practicaban, mayor era el desarrollo. Es decir, la experiencia modifica nuestro cerebro. Pero hemos dicho, ¿qué tipo de experiencia modifica más y de manera más intensa y profunda el cerebro? Las relaciones interpersonales. Y efectivamente se ha demostrado que, por ejemplo, el contacto físico frecuente entre madre e hijo aumenta la conectividad de áreas cerebrales relacionadas con procesos como la mentalización, también la empatía, también la reflexión.
el contacto físico, es decir, fijaros que no estamos hablando de un contacto ni siquiera afectivo emocional, el contacto físico frecuente. Que niños que tienen determinado receptor neuronal que predispone a la ansiedad, disminuyen la presencia de ese receptor en el cerebro si sus madres y padres son afectuosos. Y finalmente se ha demostrado que niños acogidos, niños que han sufrido daño cerebral por circunstancias de abandono o de negligencia durante los primeros años de vida, a los 4 años del inicio del acogimiento, corrigen esas alteraciones cerebrales. Las relaciones interpersonales modificando el funcionamiento cerebral. Pero no solo las relaciones interpersonales en el contexto familiar, sino las relaciones interpersonales en el contexto de la psicoterapia. Se ha mostrado que en pacientes con un trastorno límite de la personalidad, la psicoterapia produce modificaciones epigenéticas en las neuronas. Es decir, produce cambios en el modo como las neuronas de aquellos pacientes que mejoran utilizan su material genético. Entonces, fijaros de qué manera tan profunda modifican las relaciones interpersonales la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Y no solamente lo hemos visto a través de este tipo de análisis, sino también a través de la resonancia magnética funcional, en la que si analizamos la actividad cerebral de madre e hijo durante una interacción íntima, durante un contacto estrecho, fijaros qué grado de sincronía en la actividad cerebral en distintas áreas de su cerebro. Es decir, las relaciones interpersonales son uno de los factores que más modifican para bien y para mal el funcionamiento y el desarrollo de nuestro sistema nervioso. El maltrato en la infancia tiene un impacto enorme. Cualquier forma de maltrato, abuso sexual, maltrato emocional, abandono, maltrato físico, tiene un impacto enorme sobre el funcionamiento del sistema nervioso y sobre su desarrollo. Primero, porque cuando sucede el maltrato, ese sistema corporal está en desarrollo, porque es un sistema en desarrollo. Y el mayor daño que se puede hacer a cualquier sistema orgánico es el que se le hace cuando está todavía creciendo, cuando está todavía desarrollándose. Y el segundo aspecto interesante que ya os he mencionado es que el maltrato va a influir en un sistema, el sistema nervioso, que es el regulador maestro del funcionamiento corporal. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero, ¿de qué forma se las arregla nuestro sistema nervioso para regular el funcionamiento corporal, para regular el funcionamiento de nuestros sistemas orgánicos? ¿Por qué es tan importante lo que ocurre en los primeros años de vida? ¿Qué impacto tiene sobre ese sistema nervioso que es el que se va a encargar de regular el funcionamiento corporal? ¿Qué consecuencias tiene el maltrato para la salud física en la vida adulta? Y finalmente, pues vamos a dar motivos para la esperanza, porque como hemos dicho, las relaciones interpersonales modifican muy profundamente el sistema nervioso para bien y para mal, o para mal y para bien, de tal manera que también tenemos que poner de manifiesto cómo las relaciones interpersonales bien tratantes, basadas en el buen trato, en la promoción de un apego seguro, van a producir cambios beneficiosos en la estructura del sistema nervioso y van a revertir los daños que hayan podido producir las circunstancias adversas. Empezamos por ahí. ¿De qué manera se las arregla el sistema nervioso para regular el funcionamiento corporal? Lo primero que hay que entender en este sentido es una idea brillante de Antonio Damasio, que la escuché y la primera vez que la escuché a mí me impactó y me aclaró muchas cosas. El sistema nervioso a lo largo de la evolución natural surge al servicio del cuerpo. Tenemos la sensación de que como es algo tan importante, tan maravilloso, que nos permite hacer tantas cosas sutiles y sofisticadas, que nos permite crear poesía, canciones, música, tenemos la sensación de que nuestro sistema nervioso viene dado con el cuerpo, ¿no? O incluso que manda sobre el cuerpo o que de alguna forma está por encima del cuerpo, pero en realidad evolutivamente nuestro sistema nervioso surge cuando lo necesita el organismo, cuando lo necesita el cuerpo. Ahí tenemos una ameba. ¿Tienen sistema nervioso las amebas? No, ni nada que se le parezca. ¿Por qué? Porque son organismos muy simples. Todo lo tienen muy cerca. Comen, emiten dos pseudópodos y capturan la comida. No necesitan ligar para reproducirse. Entonces, no necesitan un sistema nervioso complejo que entienda las actitudes de la posible pareja y que regule la conducta según complejísimos ritos de apareamiento. No. O sea, cuando quiere reproducirse, se divide y punto.
no necesita un sistema nervioso. ¿De acuerdo? ¿Cuándo comienzan los seres vivos a necesitar un sistema nervioso? Cuando se hacen más complejos. Es decir, cuando comienzan a tener distintos órganos, distintos sistemas, cuando comienzan a vivir en ambientes en los que resulta más complejo encontrar comida, cuando tienen que desplazarse de un sitio a otro para evitar depredadores o para buscar condiciones en las que puedan desarrollarse mejor. Y entonces en los primeros organismos multicelulares ya existe, aunque no se ve y pido disculpas, ya existe una red primitiva de células que a través de impulsos eléctricos comunican unos órganos y otros y van de alguna forma coordinando el funcionamiento de los distintos órganos. Si vamos evolucionando filogenéticamente, ahí tendrían que verse dos cordones nerviosos en la lombriz de tierra, ahí tenemos un protocerebro en un saltamontes, es decir, cuanto más complejo es el organismo, cuantos más sistemas tiene, cuanto más compleja es su vida, más sistema nervioso necesita. Más sistema nervioso necesita para coordinar sus distintos sistemas, para detectar posibles peligros, para escapar de circunstancias inclementes y desplazarse a circunstancias en las que le resulte más cómodo vivir. Es decir, el sistema nervioso surge de las necesidades del cuerpo y surge para servir al cuerpo. Con lo cual ya empezamos a intuir que no es extraño que todo lo que le ocurre al sistema nervioso vaya a influir en el funcionamiento corporal. Porque si el sistema nervioso sirve al cuerpo, si es un mayordomo incompetente o si es un mayordomo que no ha aprendido a servir adecuadamente a su amo, que es el cuerpo, probablemente le va a hacer daño, probablemente le va a causar problemas. Primera idea. La segunda idea es que conforme los organismos van siendo más complejos, no solamente el cuerpo necesita un cerebro, sino que el cerebro necesita más cerebro. Es decir, el sistema nervioso va necesitando añadir cada vez más estructuras y cada vez más capas porque las necesidades de supervivencia del cuerpo son cada vez mayores. Entonces, claro, no solamente el cuerpo genera el cerebro, sino que el cerebro va generando cada vez más cerebro para gestionar lo que viene antes o para gestionar lo que está antes. Ahí tenéis una muestra de organismos, desde los menos evolucionados, ahí tenéis la lamprea, el tiburón fantasma, la trucha, el pez dorado, el caimán, la paloma, la pitón, el ornitorrinco, el chimpancé, ¿qué animal es el ornitorrinco? La rorcual común, el ser humano. Entonces tenéis ahí distintos sistemas nerviosos, pero como veis en distintos colores las estructuras se van repitiendo. Es decir, a lo largo de la evolución lo que hace la naturaleza es tunear el sistema nervioso. Se complejifica un poquito más el organismo, se complejizan un poquito más sus condiciones de vida, más cerebro. Es decir, vamos a hacer el cerebro más complejo, vamos a añadirle otra capa, vamos a gestionar esto añadiendo otra capa porque las necesidades van aumentando. De tal manera que cuanto más complejo es el organismo y más compleja es su vida, más cerebro necesita. Y nosotros tenemos el cerebro más grande de la naturaleza en relación con nuestro tamaño corporal. Evidentemente el cerebro de la rorcual común es mucho más grande, pero claro, teniendo en cuenta su tamaño corporal no lo es tanto. Es interesante en este sentido, en el sentido de cómo la naturaleza ha ido añadiendo estructuras cerebrales a otras estructuras cerebrales, el esquema del cerebro triuno de Paul MacLean. Es una idea controvertida porque efectivamente no es exactamente así, pero sí que nos da una idea de cómo en nuestro cerebro sobreviven las partes del reptil, las partes del mamífero, las partes del primate y finalmente las partes del ser humano. Tenemos un cerebro de reptil que está compuesto por el cerebelo y por el bulbo raquídeo, básicamente, que nos permite hacer un cerebro de reptil. ¿No? Luego viene el cerebro del mamífero, que se caracteriza por haber añadido una serie de estructuras que lo que hacen es dar complejidad a la vida emocional. Los seres vivos con sistema límbico son los que nos gusta tener como mascotas, ¿no? Hombre, hay gente a la que le gusta tener iguanas como mascotas o le gusta tener reptiles como mascotas, pero en general las mascotas que nos gustan son las que tienen sistema límbico, porque tienen emociones, porque juegan, porque disfrutan,
porque sintonizan con nuestro sistema límbico, que está también enterrado ahí en el interior de nuestro cerebro. Después a eso se añade un córtex cerebral relativamente complejo en el primate. Esto no quiere decir que el perro no tenga un córtex cerebral, lo tiene. Lo que pasa es que el córtex cerebral del primate tiene un poquito más de complejidad, bueno, bastante más complejidad. Y finalmente, el córtex cerebral del ser humano, que está bastante más desarrollado, es bastante más complejo, pero que sobre todo tiene una zona especialmente importante, que es el córtex prefrontal. El córtex prefrontal, que ocupa en el ser humano un 20% de todo su cerebro, frente a un 3,5% en el gato, a un 10% aproximadamente en el chimpancé, en el ser humano es el 20% de su cerebro, es lo que os mencionaba Jorge a propósito del córtex orbitofrontal, es el director de orquesta del cerebro. Es decir, conforme el cerebro, como veis, conforme el cerebro se va haciendo más complejo, hace falta añadir estructuras que hagan más complejo el funcionamiento de las anteriores y que gestionen el funcionamiento de las anteriores. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que tenemos es un sistema nervioso tuneado, es decir, es un cerebro de reptil tuneado, muy tuneado, mucho, pero al final es un cerebro tuneado, que es más grande en proporción que el resto del resto de los animales, que en conectividad también les saca bastante ventaja, es un sistema nervioso mucho mejor conectado y conectado de una manera mucho más eficiente que el resto de los sistemas nerviosos que podemos encontrar en la naturaleza. Y finalmente, y sobre todo, hemos ganado en versatilidad y en capacidad de aprendizaje. ¿Gracias a qué? Gracias a que nacemos con un cerebro sin hacer. Y como nacemos con un cerebro sin hacer, se tiene que ir haciendo a través de la relación de apego. Y tiene todos esos años para empaparse de lo que le rodea. Con lo cual, no nace con las limitaciones de un cerebro preprogramado, de un cerebro que no va a poder responder con suficiente flexibilidad a circunstancias cambiantes. Además, nuestro neurodesarrollo, como veréis, reproduce en unos pocos años lo que ha costado millones de años de evolución. Es decir, el desarrollo del sistema nervioso de un ser humano comprime en 25 años, que es lo que dura, los millones de años que ha tardado la naturaleza en diseñar un cerebro como el nuestro. Ahí tenéis una muestra. Este es el cerebro mejor. Estas son las partes del cerebro que más nos van a interesar. No necesariamente son las más importantes. Está el cerebro reptil, que contiene el bulbo raquídeo, que tiene el centro respiratorio, es muy importante. El cerebelo, que es muy importante y que en el ser humano tiene muchas funciones relacionadas con la cognición, relacionadas con la regulación emocional. Pero nos vamos a centrar sobre todo en el sistema límbico, en la corteza cerebral y sobre todo en el córtex prefrontal. Vamos a repasar un poquito cada uno de esos órganos, o cada uno de esos núcleos mejor. El sistema límbico está compuesto por el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el accumbens y el córtex cingulado. El hipotálamo es el centro en el que se desencadena la respuesta hormonal del estrés. Luego lo veremos con un poco más de detalle. El hipocampo es una zona relacionada con la memoria, pero no contiene los datos. Lo que tiene son las direcciones de los datos. El hipocampo es como un buscador. Cuando tratamos de recordar un dato, el hipocampo manda mensajes a las distintas áreas del cerebro que almacenan hechos que están relacionados con ese dato. Es decir, si yo trato de recuperar el nombre de una actriz, Halle Berry, por ejemplo, mi hipocampo va a buscar en mi córtex visual, en el lenguaje, incluso en la banda sonora de las películas que haya podido protagonizar, todos los datos relacionados con Halle Berry. Pero en el hipocampo no está el archivo de Halle Berry. La amígdala es un núcleo muy relacionado con las respuestas de defensa, de rabia, de miedo, pero no solo. La amígdala está relacionada en general con el aprendizaje condicionado, que es el que nos ayuda a asociar unos estímulos a otros. El aprendizaje condicionado es el que nos ayuda a entender que después de un ruido viene un depredador. Entonces, en la amígdala es donde se asocian depredador y ruido. Aprendemos que ese ruido y ese depredador están asociados, por lo tanto, podemos reaccionar con mucha rapidez. El accumbens es el centro del placer,
pero también es el centro de la motivación. El accumbens es el lugar en el que experimentamos el placer, en el que experimentamos el gusto que nos da algo, que puede ser físico o que puede ser conductual. El placer que experimenta un jugador lo experimenta en el accumbens. El placer que experimenta un cocainómano lo experimenta en el accumbens. El placer que experimenta un niño cuando es recogido por su mamá, que le acuna, le da calorcito y le canta una nana, lo experimenta en el accumbens. Pero también tiene relación con la motivación. ¿Por qué? Pues porque cuando el accumbens empieza a calentarse, empezamos a notar gana de hacer algo. Cuando el accumbens empieza a coger temperatura, empezamos a anticipar el gusto que nos va a dar hacer una cosa. Por tanto, el accumbens no solamente tiene relación con el placer, sino que tiene relación con la motivación. Y finalmente, el córtex cingulado es una zona de la corteza cerebral en el que se empiezan a hacer informes sobre qué curso de la conducta me merece la pena y cuál no, qué me viene bien y qué me viene mal, qué me gusta y qué no me gusta, qué me apetece y qué no me apetece. Es el lugar en el que se desencadena la risa y en el que se desencadena el llanto, el córtex cingulado. Y es el lugar en el que experimentamos el dolor físico, mejor que el dolor físico, el desagrado que nos produce el dolor físico. El dolor tiene dos componentes, uno sensorial, cuando nos pinchan, notamos un pinchazo y sabemos dónde nos han pinchado, cuánto nos han pinchado y con qué intensidad, pero el dolor tiene un segundo componente que es, no me gusta, me desagrada ese pinchazo. Bien, pues la sensación de pinchazo la tenemos en la corteza sensitiva, pero la sensación del desagrado del pinchazo la tenemos en el córtex cingulado. Y una cosa que se ha descubierto es que cuando las personas experimentan rechazo social, activan las áreas del córtex cingulado relacionadas con el dolor físico. Es decir, cuando a mí me insultan y me duele, es porque estoy activando la zona del córtex cingulado que se activa cuando me dan un martillazo en el dedo. Es decir, me duele en el sentido más literal de la palabra, desde el punto de vista neurobiológico. Y otra zona importante, como os decía, que ya no es del sistema límbico, sino que corresponde al sistema nervioso del ser humano, es el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es el organizador, el gestor, el director de orquesta de todos esos recursos. El córtex prefrontal se dedica a gestionar todo lo que ocurre allí abajo. Está muy relacionado con la regulación emocional, está muy relacionado con la motivación. Claro, cuando yo tengo la selectividad y me tengo que poner a estudiar, y mis colegas se han ido a tomar unas cañas, mi accumbens, ¿qué me dice? Caña, vete a tomar unas cañas, colega, vete a tomar unas cañas, vete a tomar unas cañas. Claro, mi córtex prefrontal, ¿qué tiene que hacer? Mi córtex prefrontal tiene que intentar enfriar un poquito al accumbens y tiene que llamar al hipocampo. ¿Para qué? Para decirle, hipocampo, recuérdale a este chaval la última vez que sus padres le felicitaron y lo contentos que se pusieron cuando aprobó un examen. El hipocampo obediente recupera los datos y entonces el accumbens empieza a sentirse calentito, pero no por lo de las cañas. Empieza a sentirse calentito por el recuerdo del abrazo de papá, de la alegría de mamá, de la celebración que hicieron todos juntos, con lo cual el córtex prefrontal está gestionando recursos para intentar que esa persona tenga una conducta que realmente le produzca un beneficio, aunque no sea un beneficio inmediato. ¿Qué pasa si mi córtex prefrontal no funciona bien? ¡Buah! Tengo que estudiar, caña. ¿No? ¿Qué les pasa a los chicos y chicas que tienen un trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Que su córtex prefrontal no funciona demasiado bien. ¿Y por qué muchos chicos y chicas que han sufrido maltrato en la infancia son diagnosticados de trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Porque el maltrato en la infancia daña el córtex prefrontal. Esa es una controversia personal que tenemos Jorge y yo, y ahora que no está le llevo la contraria.
Pero efectivamente se puede llegar al mismo problema por distintos caminos. El maltrato daña el córtex prefrontal y efectivamente hace que el córtex prefrontal no regule bien todo lo que ocurre por debajo del córtex, con lo cual hay muchos más problemas, ¿vale? Este es el panorama del sistema nervioso. Esta es la versión femenina. Porque el otro sistema nervioso central era un poco heteropatriarcal, ¿me entendéis? Entonces ahí tenéis a Bachelet, la presidenta de Chile, y a una generala, bueno, más sonriente que el general, ¿no? Vale, pero lo que nos interesa, hemos dicho que el sistema nervioso es el regulador maestro del funcionamiento corporal. Entonces, claro, el sistema nervioso no está ahí solo, aislado, con su sistema límbico, su accumbens, su amígdala, su cingulado, su córtex prefrontal. Tiene una relación con el cuerpo. ¿Y a través de qué otros sistemas tiene relación con el cuerpo? A través, sobre todo, del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino y del sistema inmune. Es decir, esos son los tres sistemas fundamentales que nos van a servir para comprender cómo se las arregla nuestro sistema nervioso para regular el funcionamiento corporal. Y vamos a intentar entenderlos uno por uno. Ahí veis, el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y el sistema inmune regulan todos estos procesos. Respuesta al estrés, regulación del apetito, metabolismo, funcionamiento visceral, temperatura corporal, tensión arterial, reparación tisular, todos. Entonces vamos a intentar decir algo acerca de ellos. Primero, sistema nervioso autónomo. Se llamaba autónomo porque se creía que era independiente del funcionamiento del sistema nervioso central. En realidad no es así, pero se sigue llamando sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa. Está constituido por una serie de prolongaciones nerviosas que llegan a las vísceras, a los vasos sanguíneos y que está muy relacionado con las respuestas de defensa. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. Una es la rama simpática y otra es la rama parasimpática. Dos respuestas de defensa. La rama simpática desencadena una respuesta de defensa denominada lucha-huida. Los músculos se tensan, la boca se seca, las pupilas se dilatan, mi corazón va a 1000 por hora, empiezo a respirar, mi estómago empieza a segregar mucho más ácido, mis vísceras se paralizan, puede que me entren ganas de orinar, porque el sistema simpático llega también a la vejiga y por eso orinamos más cuando tenemos más ansiedad. Es decir, el sistema simpático desencadena una respuesta de lucha, huida, de hiperactividad, de hiperalerta. Y el sistema parasimpático, que depende de un nervio denominado vago, desencadena una respuesta de defensa completamente opuesta, que se llama reflejo cadavérico. El reflejo cadavérico lo desarrolló la naturaleza porque hay depredadores que no comen carroña. Entonces, si tengo un sistema nervioso capaz de desencadenar un estado que parece cadavérico cuando se acerca a un depredador, igual no me come. Y entonces el sistema parasimpático lo que hace es suspender todas las funciones corporales. Baja la frecuencia cardíaca, baja la tensión arterial, baja la circulación sanguínea, me pongo blanco como la pared, la presión sanguínea disminuye, con lo cual baja la presión sanguínea en el cerebro, ¿y qué ocurre? Me da un síncope. Un síncope muchas veces es un reflejo cadavérico. Gente que va a hacerse un análisis, se saca sangre y... Las dos coexisten en mayor o menor grado en nuestro organismo, pero los mamíferos contamos con una respuesta alternativa, que depende también del sistema parasimpático, que depende también del nervio vago, que lo tenéis aquí en azulito, pero que es mucho mejor, que es un sistema que me proporciona un estado que está entre medias del sistema simpático y el sistema parasimpático. Es un sistema que me permite mantenerme alerta y con cierta tensión, pero relajado. Es decir, un sistema tipo tai chi. No es la lucha-huida del sistema simpático, ni tampoco es el reflejo cadavérico y la desconexión del sistema parasimpático, sino que es un sistema que me regula y que activo, por ejemplo, cuando ahora estoy activando el sistema vagal, que podríamos llamar vagal bueno, porque no es un vagal que me desconecta,
Es un vagal que me mantiene tranquilo y conectado. ¿En qué circunstancias de la vida puede ser interesante que yo esté alerta, atento, pero tranquilo? En las situaciones de apego. Cuando un niño está con su mamá y está cogidito, está tranquilo, alerta, atento, conectado, porque si activara su sistema parasimpático, no conectaría con la mamá, bebés de trapo, ¿no? Si estuviera en el sistema parasimpático, se trataría de zafar constantemente de su madre. Entonces tiene que activar este sistema para poder estar quieto y atento. Otro momento en el que se activa ese sistema es el momento de las relaciones sexuales. Es otro momento en el que se activa ese sistema y permite una quietud segura, alerta, incluso excitada, pero segura, ¿vale? Sistema nervioso autónomo, ahí tenéis los tres. Versión varón, versión mujer. ¿De acuerdo? Hemos hablado del sistema nervioso autónomo, pero hemos hablado también del sistema nervioso, del sistema endocrino. El sistema nervioso no puede tener tantos cables como para llegar a todas partes, con lo cual necesita que haya una serie de sustancias químicas que se repartan por todo el organismo en caso de necesidad y que cambien el funcionamiento de las células. O sea, no podemos tener tantos cables como para llegar a cada grupo celular y decirle lo que tiene que hacer, con lo cual el sistema nervioso recurre también a la secreción de sustancias que a través del torrente sanguíneo se reparten por todo el cuerpo y cambian la función de las células en caso de necesidad. Y la sustancia más importante para entender la reacción al estrés y la reacción al trauma es el cortisol. El cortisol no lo produce el cerebro, lo producen las glándulas suprarrenales, gracias a sustancias que a su vez sí produce el cerebro. Es decir, el cerebro produce CRH, que estimula la ACTH de la hipófisis, que a su vez estimula la producción de cortisol. El cortisol moderado, con una elevación moderada y transitoria, favorece la neuroplasticidad y el aprendizaje. No es malo. El colesterol tampoco es malo. Es decir, estamos acostumbrados a demonizar determinadas sustancias con fines comerciales muchas veces. El colesterol no es malo. El cortisol tampoco es malo. ¿Es malo cuándo? Cuando se experimenta una elevación sostenida e intensa. Una elevación sostenida e intensa es tóxica para las neuronas, sobre todo del hipocampo. Pero es muy dañino para las células. Por tanto, sería interesante que si pasamos por circunstancias estresantes, no sean circunstancias estresantes prolongadas ni muy intensas, sino que sean circunstancias estresantes transitorias. Y algunas áreas cerebrales contribuyen a regular la producción del cortisol. El hipocampo, cuando detecta que hay demasiado cortisol, envía un mensaje que frena la producción de cortisol, salvo que ese hipocampo esté deteriorado. Si ese hipocampo está deteriorado, no manda ningún mensaje, con lo cual se sigue produciendo cortisol, se sigue produciendo cortisol, se sigue produciendo cortisol. Cuanto más cortisol hay, más daño sufre el hipocampo, y cuanto más daño sufre el hipocampo, más cortisol hay. La amígdala, relacionada con las respuestas del estrés y de la defensa, aumenta también la producción de cortisol. Y hemos hablado también del sistema inmune, 3 sistemas de respuesta a la amenaza. Sistema nervioso autónomo, sistema endocrino, sistema inmune. El sistema inmune a veces va por libre. O sea, necesitamos responder a ciertas amenazas que no podemos detectar. Yo, si viene un perro a morderme, lo veo, mi amígdala responde y salgo corriendo. Pero si respiro el virus de la gripe, no me entero. Con lo cual necesito un sistema que me defienda de lo que no puedo ver, de lo que no puedo tocar, de lo que no puedo evitar que entre en mi cuerpo. Y para eso sirve el sistema inmune. El sistema inmune, que tiene además sus propias formas de condicionamiento. Si se inyecta en el lomo de una rata una sustancia inflamatoria al mismo tiempo que se hace sonar una campana, al cabo de un tiempo basta con hacer sonar la campana para que se inflame la zona de la piel en la que habíamos inyectado la sustancia. Es decir, el sistema inmune también experimenta sus propias formas de aprendizaje y sus propias formas de condicionamiento, con arreglo al ambiente. Hay distintos tipos celulares para distintos tipos de inmunidad y produce
sobre todo esto es interesante, sustancias que aumentan la respuesta inflamatoria y que están relacionadas con la actividad cerebral, las citoquinas. Las citoquinas, o una elevación excesiva de las citoquinas, que son sustancias producidas por las células del sistema inmune, afectan al funcionamiento del sistema nervioso de un modo que puede causar depresión. De hecho, se están haciendo pruebas para tratar algunas depresiones con antiinflamatorios. Porque las sustancias inflamatorias, esa sensación que tenemos cuando tenemos catarro o cuando hemos tenido catarro o una gripe de no valgo para nada, ¿no? Además estamos mal, con poco ánimo, con poca gana, eso puede tener que ver con esa elevación de las citoquinas que se produce cuando hay una infección. Y lo más interesante es que estos tres sistemas, sistema nervioso autónomo, sistema endocrino y sistema inmune, están relacionados entre sí y con el sistema nervioso. Por ejemplo, la percepción del peligro activa el sistema hormonal de respuesta al estrés, es decir, la amígdala desencadena la respuesta hormonal al estrés, ¿gracias a qué? Al sistema simpático, es decir, el sistema simpático aumenta el cortisol. 2. Los ganglios linfáticos, que están muy relacionados con el sistema inmune, también se activan con el sistema simpático. Es decir, relación endocrino-simpático, relación inmune-simpático. Pero también una relación inmune-endocrino. Es decir, el cortisol puede reducir la respuesta inmune, de hecho se utiliza como antiinflamatorio, el cortisol. Y algunas sustancias producidas por los linfocitos, las citoquinas, influyen en el funcionamiento del sistema endocrino. Es decir, esos tres sistemas, sistema nervioso autónomo, sistema endocrino y sistema inmune, están relacionados entre sí, de tal manera que lo que le afecta a uno puede afectar a través de un efecto dominó al resto. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo va la audiencia? ¿Va bien? ¿Sí? Vale. Bien, ¿cómo operan estos sistemas para regular el funcionamiento corporal? A través de un procedimiento que se llama homeostasis. Es decir, todos estos sistemas intentan mantener ciertos equilibrios. Es como programar un termostato. El termostato se encarga de que la temperatura se mantenga entre un mínimo y un máximo. Como por ejemplo, ¿cómo intenta nuestro organismo regular la presión arterial? Tenemos una presión arterial normal, sistólica, diastólica, ¿y qué pasa cuando baja? Cuando baja se activa el sistema simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca, cambia el calibre de los vasos sanguíneos, se retienen líquidos, con lo cual aumenta la presión y se vuelve a una tensión arterial normal. ¿Y qué ocurre cuando sube? Lo contrario, se activa el sistema parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca, hay una vasodilatación y disminuye la presión, con lo cual se llega a una presión normal. Es decir, cuando hay una desviación, se activan mecanismos que tratan de llevar ese parámetro a los niveles normales. ¿Existe una homeostasis de las relaciones interpersonales? Pregunto a la respetable audiencia. ¿Existe una homeostasis de las relaciones interpersonales? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es el apego? ¿Qué es la conducta de apego? El intento de retomar una homeostasis. Cuando mi mamá se aleja de mí, yo actúo del mejor modo posible para que mi mamá se acerque a mí. Al final, tanto cuando hablamos de tensión arterial como cuando hablamos de relaciones interpersonales, estamos hablando de nuestro intento de mantener ciertos rangos, ciertos equilibrios. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos demasiado tristes? Buscamos la manera de intentar estar un poco menos tristes. Es decir, la regulación emocional es un intento de encontrar una homeostasis afectiva. Es decir, en realidad, toda nuestra personalidad podríamos verla como un intento de mantener ciertas homeostasis. Es decir, todos nuestros rasgos de personalidad son un intento de sentir que estamos donde debemos estar y cómo debemos estar. Claro, cada uno tiene sus homeostasis, evidentemente.
Lo mismo que hay apego seguro, apego inseguro, apego evitativo, apego ambivalente, apego desorganizado, que son distintas formas de recuperar ciertas homeostasis, pues hay personalidades así y personalidades asá, hay caracteres así, caracteres asá, y cada uno de nosotros, según sus propios equilibrios, trata de mantener el entorno de la mejor manera posible. Es decir, nuestro sistema nervioso trata de funcionar manteniendo equilibrios homeostáticos en todo, es decir, estar siempre como creemos que mejor estamos o como creemos que mejor podríamos estar, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, porque como lo que nos interesa es la salud física, vamos a poner un ejemplo que es el manejo que hace el cuerpo de la grasa y del azúcar, y con ello del apetito, ¿eh? Atención, no perdáis detalle. ¿Ha acabado ya? Si esto ocurre para mantener la homeostasis del metabolismo corporal y del peso, ¿qué no ocurrirá para mantener una relación de apego aquí dentro? ¿No? Pero en realidad, probablemente, aunque no lo sepamos del todo, lo que ocurre es eso, que hay multitud de cambios en nuestro sistema nervioso, porque fijaros, estamos hablando de grasas y de azúcar, estamos hablando de metabolismo y de peso, pero ¿quiénes aparecen aquí? Amígdala, hipocampo, cortisol, citoquinas. Es decir, estamos hablando de que nuestro sistema nervioso, ayudado por el sistema nervioso autónomo, por el sistema endocrino y por el sistema inmune, está regulando nuestra ingesta, el manejo de la grasa, el manejo del azúcar, para mantener una cierta homeostasis metabólica y una cierta homeostasis corporal. ¿De acuerdo? Punto 2. ¿Por qué es tan importante lo que ocurre durante los primeros años de vida? Es decir, ¿por qué es tan importante a la hora de determinar lo que ocurre con nuestro sistema nervioso posteriormente? Pues lo que decíamos, nacemos con un sistema nervioso puesto a medio hacer, casi sin hacer, ¿eh? Somos, o lo que es lo mismo, con nuestros termostatos por programar. Es decir, cuando nacemos, nuestros termostatos, temperatura, peso, tensión arterial, regulación emocional, están por establecer, con lo cual es a lo largo de nuestro neurodesarrollo cuando nuestro sistema nervioso va programando sus termostatos. ¿Gracias a qué? ¿Lo hacemos solos? ¿Quién nos ayuda a programar nuestros termostatos cuando somos pequeños? ¿Nuestros padres o miembros de la comunidad? Es decir, porque cuando vamos a la escuela, nuestros maestros y maestras también contribuyen a programar nuestros termostatos emocionales. Incluso, si me apuran, nuestros termostatos endocrinos, porque nos van a someter a más o menos estrés, nos van a ayudar más o menos a regularlo, Es decir, la programación de esos termostatos tiene lugar durante el neurodesarrollo. Ahí es cuando mi sistema nervioso se va impregnando de esa programación, ¿de acuerdo? Porque somos una especie altricial, a diferencia de los caballos, ¿eh? Somos una especie que necesita de un miembro de su especie, de su propia especie, para desarrollarse, porque nacemos con nuestro oído y nuestra vista sin desarrollar. Tampoco podemos movernos para huir, no hemos desarrollado la memoria ni el lenguaje, es decir, tenemos un sistema nervioso sin hacer y tenemos todos nuestros termostatos por programar. Ahí tenéis lo que ocurre en el sistema nervioso ¿durante cuánto tiempo? Pues durante los 9 meses de embarazo y el primer año de vida. Eso es todo lo que ocurre en el sistema nervioso en desarrollos estructurales y funcionales durante el embarazo y el primer año de vida. Fijaros lo importante que es que durante el embarazo y durante ese primer año de vida se comiencen a montar bien los termostatos, porque ahí ni siquiera estamos hablando casi de programación, ahí estamos hablando casi de conectar los circuitos y los cables, ¿no? Para que luego se pueda programar algo. Entonces nacemos también, no solamente con un sistema nervioso sin hacer, sino con un sistema neuroendocrino inmune sin hacer, es decir, por programar. El vago bueno no se empieza a desarrollar hasta el segundo trimestre, ese vago de la quietud segura.
el que me permite estar tranquilo y atento. El sistema endocrino, hasta los 2 años, la suprarrenal no comienza a aumentar su tamaño y no va a alcanzar el tamaño que tenía al nacimiento hasta la pubertad, es decir, el sistema de respuesta al estrés tampoco está maduro y el sistema inmune tampoco. Los linfocitos todavía no están preparados para reaccionar a los antígenos, es decir, nacemos con una inmadurez, no solamente en el sistema nervioso, sino en los sistemas de respuesta. Vamos a pasar rápidamente por ese primer año de vida y vamos a ver cómo, partiendo de aquí, como decía Groucho Marx, partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria. Entonces vamos a ver cómo partiendo de casi nada, porque esto es con lo que nace un niño, con un accumbens y una amígdala por desarrollar y por crecer, ya creciditos, ya dispuestos a disfrutar o dispuestos a casqueta. Disfrutar, casqueta, casqueta, disfrutar. ¿Y a través de qué? A través del hipotálamo, a través del vago dorsal y a través del sistema simpático es la reacción infantil. La reacción infantil, el niño que se priva y de repente... ¿no? Es un niño que ha caído ahí. Entonces, pero los niños no tienen alternativa, sistema simpático, sistema parasimpático. ¿Cuándo se va desarrollando el sistema de la quietud segura? Pues hacia el segundo trimestre. Hacia el segundo trimestre se va desarrollando el tema, la quietud segura a través de una cosa que se llama gimnasia vagal. Gimnasia vagal. ¿Qué es la gimnasia vagal? Esto es la gimnasia vagal. Si puedo ponerlo. A ver. Sí. ¿Simpático? Parasimpático. ¿Simpático? Parasimpático. ¿Simpático? Parasimpático. Pasar alternativamente del simpático al parasimpático, de la excitación a la relajación, va favoreciendo, va fortaleciendo el sistema del vago ventral. Y las mamás y los papás que no juegan con sus niños a los típicos juegos de... o los juegos de ¿qué te cojo, qué te cojo, qué te cojo, qué te cojo? ¿Qué te cojo, qué te cojo, qué te cojo, qué te cojo? Esos juegos son los que fortalecen esa alternancia excitación-relajación, que fortalece el vago ventral. Y otro órgano que se va desarrollando a partir del segundo trimestre, sobre todo, es el córtex cingulado. El córtex cingulado en el segundo y el tercer trimestre empieza a demostrarle al niño qué duele y qué no duele. Con lo cual empieza la ansiedad de separación. Es decir, al niño empieza a dolerle no estar con mamá. Su cingulado empieza a decirle: es malo estar con mamá, es mejor estar es malo estar sin mamá, es mejor estar con mamá, ¿no? A partir del final del primer año van desarrollándose el hipocampo y el córtex prefrontal. Como decía Jorge, a partir del 8º mes se va desarrollando el córtex prefrontal, que empieza a aprender a gestionar o va comenzando a aprender a gestionar lo que ocurre por debajo, ¿vale? De tal manera que lo que tenemos es un sistema nervioso, el de la mamá, regulando, moldeando, esculpiendo otro sistema nervioso, el del niño. El primer año de vida es importantísimo, también para el sistema nervioso autónomo, para el sistema endocrino y para el sistema inmune. Sistema nervioso autónomo, como hemos dicho, durante los 6 primeros años de vida se desarrolla el vago bueno. Sistema endocrino, durante el primer año se establecen las bases de la respuesta amigdalar. Durante ese primer año es muy importante regular bien la rabia o la rabieta del niño para que su amígdala no engorde, porque si la amígdala engorda, malo. De hecho, la presencia de la madre se ha visto que reduce la activación amigdalar. También la presencia de la madre se ha visto que reduce en situaciones de estrés los niveles de cortisol del niño, ¿no? Pero no tiene que haber ni mucho estrés ni una ausencia absoluta de estrés. Las experiencias moderadas y reguladas de estrés van a fortalecer la capacidad del sistema de respuesta endocrina al estrés y van a hacerlo más flexible y más regulable, de tal manera que afecto protector, pero no sobreprotector. Es decir,
Tanto el sistema inmune también se beneficia de... O sea, como estamos viendo, tanto el sistema nervioso autónomo como el sistema endocrino como el sistema inmune se benefician de pequeños viajes hasta el límite. O sea, pero hasta el límite solo, sin sobrepasarlo. Es decir, te excito, pero luego dejo que te relajes. Sistema inmune, pequeñas infecciones que van a fortalecer el desarrollo del sistema inmunitario. Sistema endocrino, pequeñas situaciones de estrés que al ser reguladas van a fortalecer la respuesta de mi sistema endocrino. Por tanto, debemos ver la relación de apego no como la mera satisfacción de unas necesidades fisiológicas, materiales, ni siquiera como la mera satisfacción de las necesidades de cariño, sino como un proceso de moldeado del funcionamiento neurobiológico y fisiológico, a través del contacto con la figura significativa de la mamá. Claro, ocurren tantas cosas durante ese primer año que parece que si hacemos algo mal ahí, ya no vamos a poder arreglar. Pues no, porque la naturaleza nos da una segunda oportunidad que se llama adolescencia. Porque si hay un segundo periodo, si hay otro periodo especialmente activo en el neurodesarrollo, es la adolescencia. Durante el primer año de vida se produce una primera proliferación neuronal, un primer crecimiento neuronal, y luego esas neuronas van podándose y se van quedando solamente las conexiones necesarias. Pues en la pubertad comienza una segunda proliferación neuronal. Y a lo largo de toda la adolescencia se va produciendo esa segunda poda, con lo cual estamos de suerte. La adolescencia es nuestra segunda oportunidad para arreglar lo que no hayamos podido arreglar al principio. ¿Cuáles son las características esenciales del neurodesarrollo durante la adolescencia? Sobre todo, el aumento de la eficiencia de las conexiones, es decir, va habiendo menos conexiones, pero son cada vez más eficientes. Y lo segundo que ocurre, y este es un fenómeno muy importante para entender el comportamiento de los y las adolescentes, es que hay una falta de sincronía en la velocidad con la que se desarrollan el accumbens y la amígdala y el córtex prefrontal. De tal manera que durante la pubertad y la adolescencia, la amígdala y el accumbens engordan y engordan y engordan y engordan, y el córtex prefrontal dice: madre mía, no puedo con esto, ¿no? El córtex prefrontal tardará todavía unos años en ponerse suficientemente fuerte como para decir: ya, quieto, de cañas nada, tienes que quedarte a estudiar, selectividad. Efectivamente, lo que se ve durante la adolescencia es que la amígdala crece mucho durante los primeros años sin que el córtex prefrontal la alcance, sin que el córtex prefrontal pueda con ella, con lo cual es muy normal que haya emociones inestables e intensas. Que el accumbens se engorda también, con lo que hay un deseo enorme de novedades, mayor sensibilidad a la recompensa y sobre todo mayor sensibilidad a la presión social, porque si el accumbens se pone activo en alguna circunstancia es cuando estoy con mis colegas. Y los estudios de neuroimagen lo demuestran. Cuando un adolescente está haciendo una tarea que activa su accumbens solo, su accumbens está calentito, está activo. Pero si está además con sus colegas, el accumbens está on fire, ¿no? Con lo cual, ¿cuándo me atrevo más a hacer las cosas? ¿Cuándo me apetece más hacer las cosas? ¿Cuándo me cuesta más reprimir la gana de hacer las cosas? Cuando estoy con mis colegas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi accumbens es mucho más activo. Con lo cual, búsqueda de novedades, deseo de una gratificación inmediata, y finalmente mi córtex prefrontal no está donde debería estar ni como debería estar. Con lo cual hay dificultades de regulación emocional, hay más impulsividad, problemas para demorar la gratificación, hay un déficit de autorregulación. Pero, a pesar de todos estos inconvenientes, también es un periodo de oportunidad, y es un periodo en el que se pueden corregir muchas cosas que no se pudieron corregir en su día, que no se pudieron corregir durante la infancia. Bien, ¿por qué o de qué forma todo esto se descalabra durante
durante la infancia y la adolescencia si hay circunstancias adversas, si hay circunstancias de maltrato. Ahí tenéis un árbol en el que figuran todos los problemas de salud mental y de salud física que se han relacionado, según los estudios, con antecedentes de maltrato en la infancia. Por ejemplo, problemas psíquicos, por ejemplo, un estilo de vida peligroso. Las personas que han sufrido maltrato usan menos el casco, usan menos el cinturón de seguridad, no cumplen tanto con la medicación cuando les recetan algo. También problemas ginecológicos de todo tipo, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, promiscuidad, incluso mayor incidencia de abortos, de partos prematuros en chicas que han sufrido maltrato, daño en la infancia, problemas en las cirugías, alteraciones respiratorias, es decir, hay un montón de problemas físicos, médicos, que están relacionados con antecedentes de maltrato. Y ahora vamos a ver por qué. Lo que ocurre es que todo ese aparato que tiene que regular a través del sistema nervioso autónomo, endocrino e inmune nuestro funcionamiento corporal, queda trastocado y dañado como consecuencia de cualquier forma de maltrato. Abandono, maltrato físico, maltrato emocional. ¿Qué es lo que ocurre? Punto 1. El hipotálamo de los chicos y chicas que han sufrido maltrato o adversidad infantil funciona a todo meter. Es decir, empieza a producir cortisol de la misma y lo produce de una manera muy prolongada y de una manera muy intensa, que es la peor manera, porque daña las neuronas. Segundo, ¿qué ocurre con la amígdala de los chicos y chicas que han sufrido maltrato? No es precisamente un militar obediente a las órdenes del córtex prefrontal, ¿no? Es más como el increíble Hulk. Hay multitud de estudios que indican un aumento de la actividad de la amígdala y un aumento del tamaño de la amígdala en chicos y chicas que han sufrido incluso negligencia. No estamos hablando siquiera de maltrato físico o de abuso sexual, negligencia. La negligencia agranda mucho la amígdala. ¿Qué ocurre con el accumbens? Pues el accumbens también está mucho más necesitado de estimulación, aunque aquí los estudios indican que el maltrato puede producir un accumbens poco reactivo, es decir, un accumbens que no se satisface con nada, que no goza con nada, que no disfruta con nada, o al revés, o un accumbens que necesita desesperadamente ser estimulado y disfrutar. Las dos cosas se pueden producir en las personas que han sufrido maltrato. El hipocampo no es Google, es más bien la biblioteca de un monasterio. Libros sin ordenar, datos a los que no se puede acceder, recursos incompletos. O sea, para cuando le preguntas a un chico o chica que ha sufrido maltrato en la infancia, ¿qué pasó ayer? ¿Qué has comido? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hiciste con tus amigos? Bueno, la verdad es que no me acuerdo qué hice. Es decir, el hipocampo no funciona bien. El córtex cingulado, ahí lo tenemos. Es una referencia un poco antigua, ya lo entiendo. Pero bueno, chavales, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. O sea, ese córtex cingulado no es precisamente la CIA, ¿de acuerdo? O sea, a este le da lo mismo Juana que su hermana. O sea, quiere decir, que te duele, porque te duela. Puede sobrereaccionar, inframodular, da igual lo que pase. Y el córtex prefrontal, pues también, quiero decir, está o no está, sobrereacciona, infrarreacciona, pero no es un buen gestor de lo que ocurre. Y para colmo, sobre todo los chicos y chicas que han sufrido negligencia severa durante los primeros años, carecen de un sistema intermediario, de tal manera que están a merced del sistema simpático y del sistema parasimpático. Es decir, el maltrato en la infancia provoca todo ese daño y provoca además una sobrecarga de los sistemas orgánicos. Yo os pregunto lo siguiente, a ver, perdón, voy a hacerlo al revés, venga, demonios, ¿qué es esto? ¡Hala, fuera! ¡Hala, ahí estamos! ¿Para qué sirve que el sistema nervioso evolucione de esta manera? ¿Sirve para algo? Es decir, ¿es un daño o es una adaptación? ¿Quién vota por adaptación? Porque, bien, yo también, porque parece un daño, pero es una adaptación.
Para un chico que ha sufrido maltrato, abusos, negligencia, ¿para qué le puede servir esta amígdala? A mí ni me toques, ¿eh? A mí ni me toques porque en un segundo te arranco la cabeza, ¿no? ¿Para qué le puede servir este accumbens? Quieto, lo quiero ya. Fuera. Claro, si no me han dado nunca o me ha costado mucho que me den, en cuanto veo, pillo. ¿Para qué le puede servir este hipocampo? Hay cosas que mejor, o sea, hay novelas que mejor no leer, ¿no? Si no las encuentro, mejor, ¿no? Es decir, esto, todos, y podríamos repasar y podríamos revisar cada uno de estas evoluciones, y lo que descubriríamos es que lo que nuestro sistema nervioso intenta es evolucionar hacia un cierto modo de adaptación. Es decir, voy a evolucionar de la mejor manera posible para las circunstancias que me ha tocado vivir. Y la mejor manera posible para las circunstancias que me ha tocado vivir son estas. De hecho, estos son chicos que cuando el peor lo pasan es cuando se les traslada a un ambiente de buen trato. Estos chicos trasladados de un ambiente de maltrato a un ambiente de buen trato, no saben lo que es eso. De hecho, quieren que les trates mal. ¿Por qué? Porque quieren volver a su homeostasis. Es decir, su sistema nervioso lo que quiere es recuperar el funcionamiento con el que se sienten más a gusto. Hostia, es que me acarician. Es esto. ¿No? No, mira, a mí me das un cintarazo de vez en cuando, que eso ya lo entiendo, ¿no? Y de hecho hay muchos que adoptan actitudes provocadoras que muchos padres y madres no entienden, ¿no? Como diciendo, no, joder, si le estoy tratando fenomenal y cada vez me trata peor. Bueno, es que a lo mejor le está costando cambiar. Es decir, lo que nuestro sistema nervioso intenta cuando vive circunstancias extraordinarias es una homeostasis alternativa. Y a esa homeostasis alternativa se le denomina alostasis. Problema, que cuando nuestro sistema nervioso, que está preparado para la homeostasis, tiene que vivir en alostasis, experimenta una sobrecarga. Es decir, es como intentar permanentemente mantener un funcionamiento que se aleja de aquello para lo que yo estoy razonablemente, o mi organismo está razonablemente preparado. Y ahí es cuando se sufre la carga alostática, que es lo que al fin y a la postre va a producir consecuencias importantes, no solamente en la salud mental de los chicos y chicas, sino también en su salud física. Vamos a ver un ejemplo de carga alostática. ¿Qué es una carga alostática? Pues una programación inadecuada de los termostatos. Bueno, una programación adecuada para ese momento, ¿no? Es como si intentáramos mantener la calefacción encendida en invierno y en verano, ¿no? O sea, mantenerla en invierno, bien, pero claro, si la mantienes igual en verano, no. Entonces, vamos a ver un ejemplo de carga alostática relacionada con un problema orgánico, que es la obesidad. Ahí tenéis a los sospechosos habituales. Y esta es la situación en la que se encuentran los sospechosos habituales en alguien que ha sufrido maltrato. Un sistema de respuesta al estrés hiperreactivo, el sistema inmune también tocado, un hipocampo adelgazado y una amígdala excesivamente gorda. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo siguiente. Con lo cual, todos estos sistemas desencadenan una respuesta que anula los sistemas de regulación orgánicos, que no va a permitir aumentar el gasto ante el aumento calórico, no va a permitir bajar el apetito ante el aumento calórico, es decir, todo esto va a producir una reacción en cadena que va a desencadenar una serie de ciclos que van a conducir ¿a qué? A la obesidad. ¿Habéis visto Mi vida con 300 kilos? A mí este programa me conmovió, el de las gemelas Brandy y Candy. 266 y 274 kilos. Sobreviven gracias a su capacidad para ofrecerse ayuda mutua, a la vez que empeoran su situación sobrealimentándose en pareja. Criadas en un hogar caótico con padres alcohólicos, las hermanas aprendieron rápidamente que solo podían contar la una con la otra. Es decir, un cerebro, un sistema nervioso organizado por el maltrato,
que ha producido una carga alostática que les conduce a no poder regular ni su apetito ni su peso. Pero hay motivos para la esperanza. Tengo que deciros que, como soy psiquiatra, he dedicado pocas diapos a la esperanza. Pero creedme que hay motivos para la esperanza. Porque decíamos al principio, las relaciones interpersonales son lo que más daña y lo que más beneficia. Pues bien, hemos visto la parte de daño, pero podemos ver también la parte de beneficio. Las relaciones interpersonales son tan potentes para dañar el sistema nervioso como para curarlo. Se ha visto que los cambios del cortisol, los cambios neuroendocrinos en niños que han sufrido maltrato revierten después de un tiempo de pasar a un entorno de buenos tratos. Es decir, su sistema hipotálamo, hipófiso suprarrenal se reconvierte y aprende a responder de una manera adecuada. Que también la talla que se reduce en niños y niñas que han sufrido maltrato porque se altera la secreción de hormonas de crecimiento, también mejora cuando se proporcionan cuidados postadopción con sensibilidad y actitud positiva. Que cuanto antes se separe a los niños y a las niñas de esos ambientes en los que su cerebro está experimentando esa evolución alostática, mejor. Y que durante la adolescencia se ha visto que en los adolescentes hay una oportunidad de recalibrar los sistemas de respuesta al estrés. Es decir, tenemos suficientes motivos para tener la esperanza de que tanto en la infancia como en la adolescencia disponemos de oportunidades para cambiar todo esto a través de las relaciones interpersonales. La adolescencia, muy importante, porque muchas veces no llegamos a tiempo, pero la adolescencia no es un tiempo perdido, no es un periodo en el que ya no se puede hacer nada. A veces los problemas de comportamiento de los adolescentes nos los tomamos como, bueno, ya está, a este ya se le veía venir, ¿no? Pues no, la adolescencia es una época en la que desde el punto de vista neurobiológico se puede intervenir con mucha eficiencia. Y el mayor motivo para la esperanza es que nuestras relaciones interpersonales cambian el modo como nuestras neuronas utilizan los genes. Las relaciones interpersonales, y esto daría para otra charla, marcan nuestro material genético de un modo que hace que nuestras neuronas aprendan a utilizarlo de la mejor manera posible. Con la posibilidad incluso de que si yo he marcado bien mi material genético, transmita a mi descendencia esas mismas marcas. De modo que si yo convierto a un chico o chica que ha experimentado maltrato, si yo lo convierto en una persona resiliente, es probable que su material genético esté marcado en las páginas que pueden ayudar a sus propios hijos a ser personas resilientes. Con lo cual, las relaciones interpersonales modifican muy profundamente el material genético o el uso del material genético y también el de la descendencia. Conclusiones. Primero, el funcionamiento del sistema nervioso está vinculado, ya lo hemos visto, al funcionamiento corporal a través del sistema neuroendocrino inmune. Que al nacimiento, tanto nuestro sistema nervioso como nuestro sistema neuroendocrino inmune está por desarrollar. Que la relación de apego, las relaciones que se establecen durante el neurodesarrollo contribuyen decisivamente a programar esos termostatos, consiguiendo homeostasis adecuadas en la salud física, pero también en la relación. Que si sufres circunstancias adversas, lo que vas a generar son homeostasis alternativas, de las que habrá que sacarte para que puedas tener una vida más sana, más saludable y no tengas tantos problemas. Y finalmente, que la adolescencia es un periodo largo durante el que se nos ofrece una segunda oportunidad para cambiar. Os agradezco enormemente vuestra atención y recordad que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.